Vamos a orar para que el Señor me guíe con lo que ha puesto en mi corazón y también para que todos, primero por mí que puso de sentir en mi corazón, todos seamos sensibles a lo que Dios nos quiere hablar y que podamos poner por obra su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo delante de ti para que, Señor, tu Espíritu Santo nos esté revelando tu palabra, Señor. Que no solo sea un conocimiento más en nuestras vidas, sino que realmente la estés revelando y recurrimos a ti donde encontramos tanto el querer como el hacer para poder poner por obra esto, Señor. En el nombre de Jesús. Que si hay algo que esté estorbando, Señor, la comunión contigo, si hay alguna preocupación, si hay algún pensamiento que nos aleja de este lugar, sea quitado en el nombre de Jesús, para que todo nuestro ser esté atento a lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, les voy a pedir que abran en Gálatas 6. Siempre que compartimos la palabra, después Michael me pregunta cuál es el título. Sería Gálatas 6. Si lo hiciéramos a nivel humano, diríamos... ¿alguna vez vieron en el boomerang, tuvieron oportunidad de tener un boomerang en sus manos? El boomerang, ¿qué pasa? Uno lo tira y vuelve. Entonces, el título podría ser todo lo que va, vuelve. Pero para hacerlo más cristiano, podemos decir que todo lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Amén? Gálatas 6, vamos a ver que algo muy práctico para nuestras vidas. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1 nos está mostrando una aplicación práctica de lo que es la vida cristiana. En este caso, cuando dice si encontramos a alguna persona, algún hermano, en alguna falta. Dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Si vemos el capítulo 5, si lo leen antes, que les queda de tarea para la casa, van a ver de que hay parte de lo que toca el capítulo 5 de Gálatas 1 es que somos salvos por la fe. Búsquenlo, ahí total está ahí a la vueltita. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí nos está haciendo un recordatorio el apóstol de que somos libres por Cristo Jesús, por la obra que él hizo en la cruz y que luego está haciendo el Señor en nuestros corazones. También nos dice en el pasaje, en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente para que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos unos a otros, sino servíos por amor los unos con los otros. Porque toda la ley en esta palabra, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también lo dijo el Señor Jesús, ¿se acuerdan? La ley y los profetas se resumen en dos cosas: amar al Señor y amar a tu prójimo. Bueno, acá lo vuelve a recordar el apóstol. Y esto nos lleva, a ese obrar de Dios en nuestras vidas, nos lleva a que se desarrolle algo que es muy lindo y que se tiene que desarrollar en nuestra vida, que está en el versículo 22 y 23, que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces acá en el Gálatas 5 nos está haciendo una reflexión, o nos está llamando a esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, ya que fuimos salvos por la fe y que Dios va trabajando en nuestra vida y nos ayuda a desarrollar ese fruto del Espíritu. Bueno, todo eso que es algo interno, pues yo le puedo decir, el fruto del Espíritu se está desarrollando en mí, pero ustedes no pueden ver mi corazón, solamente el Señor lo puede ver. ¿Cómo van a ver si realmente eso está sucediendo en mi vida? A través de lo que yo haga. Entonces, en la aplicación práctica de lo que está hablando Gálatas 5. Esto nos lleva a Gálatas 6, que ¿qué dice el Señor? Que si encontramos, son varios puntos, vamos a tocar el primer versículo nada más hoy, que si encontramos a un hermano que está cometiendo alguna falta, nosotros que somos espirituales, yo que me considero espiritual, que el fruto del Espíritu se está desarrollando, ¿cómo lo tengo que tratar al hermano? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y a veces lo leemos, lo entendemos, porque creo que no es muy difícil de entender esto, pero cuando lo tenemos que llevar a la práctica, a veces nos quedamos rengo en esta parte.
porque no es fácil. Restaurar con mansedumbre. ¿Restaurar qué es? Yo busqué en el diccionario y es poner una cosa en el estado o en una estimación que antes tenía. ¿Se acuerdan que, yo no sé si les conté alguna vez, teníamos un vecino cuando vivíamos en Córdoba que se dedicaba a restaurar coches antiguos? Y vos veías el coche, me acuerdo tenía uno rojo, ¿vieron esos que tienen una trompa larga y al final tienen dos asientitos? Tenía uno de esos, cuando lo lavaba quedaba brillante, daba. Y después tenía otro que era, no sé, no es un Forte, no sé qué autito, con las llantas de madera que lo usaba, los alquilaba para los casamientos. Pero lo bueno es que cuando vos veías cómo llegaba el auto, cuando lo traía tirando en un carro, era una bola de fierros con óxido, que yo no pagaría ni 2 pesos por eso. Pero él se ponía a trabajar y capaz que le llevaba un año restaurar un auto. Y él se ponía y lo dejaba y había piezas que ya no se conseguían y él tenía torno, las hacía y dejaba un chiche. El auto quedaba espectacular. Bueno, eso de restaurar, lo que nos llama es ver una persona como Dios quiere que la vea o como estaba en un momento con Dios, que a lo mejor se desvía por alguna falla, por algún pecado, y dice usted que son espirituales, ayúdenle a restaurarse a la posición o a esa estimación, a ese valor que tenía antes. Todo esto con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre, como la vimos recién, es parte del fruto del espíritu. O sea que cuando yo voy a corregir a alguien, a verlo, pues ya sea que esté pecando, o a lo mejor se está equivocando por no conocer algo, tengo que ir con un espíritu de mansedumbre. No lo golpe ni a los bibliazos, sino ir y ayudarlo con ese espíritu de mansedumbre. Si la persona persiste en su falta, bueno, ya pasa por otro lado, pero yo tengo que ir con ese espíritu. Si no voy con un espíritu de mansedumbre a ayudar a restaurar a esa persona, ¿qué pasa? O no soy espiritual, por tanto el fruto del espíritu no está en mí, o si me digo que soy espiritual y que el fruto del espíritu se está desarrollando, pero no voy con mansedumbre, algo está fallando. Capaz que me estoy engañando a mí mismo. Entonces, querer ayudar a una persona tiene que ser eso, con amor obviamente, el hecho ya de ir a querer ayudarlo con un espíritu de mansedumbre, denota también que uno tiene un espíritu de amor hacia esa persona. Y el versículo 1 también de Gálatas nos dice, considérate a ti mismo, no sea que, y recordemos esto, lo que yo tiro o lo que va, vuelve, y lo que siembro cosecho. Entonces, a lo mejor el día de mañana soy yo el que me estoy equivocando o que en algún momento de debilidad tropecé, estoy en una falta, ¿y cómo te gustaría que te traten? Con amor. Que el hermano que venga a ayudarte venga con un espíritu de mansedumbre. Entonces, si yo siembro mansedumbre, si en algún momento estoy en esta posición, voy a cosechar los frutos de esa mansedumbre. Cuando vamos o cuando vemos estas cosas, nosotros tenemos que juzgar las acciones que está haciendo la persona y no juzgar a la persona. Porque hay alguien que juzga. ¿Y qué va a hacer? Como habla hace un rato el hermano de Apocalipsis. El que va a juzgar es el Señor. Yo sí estoy llamado a juzgar la acción y si tengo que hacer algo con la persona, voy y le digo, mira, la acción que vos estás haciendo, lo que vos estás haciendo, no me parece bien o no está bien, pero vos atacás a eso para que el hermano se corrija, no lo atacás al hermano. Al hermano vamos con el espíritu de mansedumbre buscando que sea restaurado. Amén. No quiere decir que vamos a decir, está bien, va todo bien, dale para adelante. No. Vamos, si le tenemos que hablar un poquito, le vamos a hablar un poquito más fuerte, lo que sea, pero con el ánimo de que el hermano sea restaurado. Vamos a ver el Salmo 51. Acá hay un rey, un hermano, que en su momento pecó. El pasaje del título es al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? David se acostó con esta mujer, no solo que se acostó, sino que después hizo que mataran al marido. Bueno, después viene el profeta Natán y le cuenta una historia. Le dice, hay un hombre que tiene un montón de ovejas y hay otro que tiene una sola. Bueno, vino gente a visitar al hombre que tiene muchas ovejas y como no quería matar ninguna de él, fue y le tomó la ovejita del que tenía una sola y se la llevó. Entonces, ¿qué dijo David? Ese hombre tiene que pagar 5 veces por lo que hizo. Y el profeta, ¿qué le dijo? Vos sos esa persona. Y ahí le estaba haciendo referencia a lo que él había hecho. David recapacita. Y ahí él escribe este salmo y dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense, este es un hombre que cuando fue corregido, recapacitó. Por eso le digo, cuando vayamos a tratar de restaurar la vida de una persona, vayamos con ese espíritu de mansedumbre, vayamos en amor, porque si el día de mañana nos toca a nosotros, nos gustaría que nos traten así. Yo no sé cómo habrá sido la conversación de Natán con David, pero no dice la palabra de Dios que Natán fue y lo atacó directamente a David, sino que le hizo todo un ajuar, un cuento, una historia, para que David recapacitara y se diera cuenta de que él había estado mal. Se ve que fue con amor y mansedumbre. Obviamente fue enviado por Dios. Y David recapacitó. Natán logró el objetivo por lo que fue. Entonces David recapacita y dice esto: Señor, ten piedad. Cuando nosotros vamos a restaurar a una persona o alguien viene para restaurar nuestras vidas, el resultado final tiene que ser que la persona que esté en falta recapacite, si tiene que pedirle perdón a alguna persona que lo haga, pero sobre todas las cosas que vaya a Dios y le pida perdón. Y así como David, que dice: Señor, ten piedad por tus misericordias. Le pedí al Señor que lo esté perdonando. Y dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y en el versículo 10 de ese mismo salmo dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Fíjense, cuando dice vuélveme el gozo de tu salvación, quiere decir que en algún momento David había tenido ese gozo de la salvación, y por su falta se había apartado de eso. Entonces, ¿qué le pide el Señor? Señor, volveme a ese estado donde estaba antes, restaurame, en una palabra que quería decir. Y fíjense en algo muy importante. La obra no es nuestra. Cuando vamos a restaurar la vida de una persona, cuando Dios nos manda, es porque Dios nos manda, nosotros damos el mensaje, damos nuestra opinión de lo que Dios nos haya puesto, pero es el Señor el que hace la obra. Yo voy, le hablo a la persona, le puedo decir lo que sea de parte de Dios, pero eso, la obra que haga después de restauración, corresponde al Señor. Yo solamente soy un instrumento. Así como con el auto antiguo, el martillo o el destornillador o lo que usara este hombre para restaurar los coches antiguos, no podían decir: yo lo restauré. No, él puede decir: yo fui un instrumento en las manos del restaurador. ¿Quién fue el que armaba el coche antiguo? Este vecino mío. El martillo, la pinza, lo que sea que haya usado, fueron instrumentos. Así somos nosotros. El restaurador es el Señor. Nosotros somos un instrumento. Sin el restaurador no servimos para nada. Estamos aquí quietitos, no hay una herramienta que se mueva sola. Entonces, la obra es de Dios. Y acá Natán logra el cometido por el cual Dios lo manda, porque hace que David reflexione, se vuelva a Dios, pida perdón, y Dios empiece una obra de restauración en la vida de David. El Señor quiere en todo tiempo que seamos restaurados, si nos encontramos en alguna falta. Eso no quita que uno tenga que hacerse cargo de las consecuencias. Dios tiene misericordia, con David la tuvo, le ayudó a restaurarse, pero un hijo de David murió a causa del pecado. ¿Recuerdan el pasaje? Bueno, Dios, cuando nosotros pecamos, o cuando vemos a una persona que peca, Dios tiene misericordia, seguramente lo va a querer restaurar, pero muchas veces, o a veces, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Señor, ayúdame porque me dio un patadón de hígado porque comí mucho chocolate. El Señor te va a ayudar, no va a permitir que muera, pero el patadón te lo comiste. Así que aguantársela. Bueno, con esto también, a veces hay que pagar las consecuencias. Algunas son dolorosas, como perder un hijo, otras no tanto, pero hay que hacerse cargo. Pero diferente es tener que llevar la carga con misericordia y con amor de parte de Dios y de los hermanos, y otra tener que llevarla con un peso condenatorio que a veces no nos damos cuenta y ponemos sobre los hombros de los hermanos. Porque no vamos con amor, no vamos con mansedumbre, sino que le vamos directamente, como dicen en el fútbol, vamos al hueso, cosa que duela, y no tiene que ser así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo que va vuelve y lo que sembramos, cosechamos. Y esto es, a veces yo lo asemejaba a esta esencia como cuando un niño, vieron que a veces los chicos quieren ayudar en la casa y van y agarran un vaso y lo rompen. ¿Por qué ayudar?
Con mi nietita pasa lo mismo, el otro día quiso agarrar un yogur, no sé para qué, y en vez de agarrarlo como tenía que ser, lo agarró al revés, cayó todo el yogur al piso. ¿Eh? ¿Y uno cómo tiene que corregir a sus hijos en ese caso? Obviamente uno ve que quiere ayudarlo, que es chica, que todavía no se da cuenta, entonces uno tiene que ir con mansedumbre, con amor, a veces cuando pasan varias cosas juntas, a veces se te crispan los pelos, así, hace cortocircuito, pero uno tiene que ir con amor y enseñarle, decir, ¿no es cierto, Samuel? Sí, amén, dice Samuel. Entonces, así tenemos que ir, así, con ese mismo espíritu con que a veces tratamos a nuestros hijos, tenemos que ir a tratar con estas personas. A veces uno tiene que ver, si se decide una, dos, tres veces, ya la cuarta vez, decir, bueno, hay que, sí, acá ya hay que tomar otras medidas, ya no es tanta la mansedumbre. No sé si a ustedes les pasó, pero en mi caso, mi mamá parece que esto de la mansedumbre no lo tuvo muy en claro porque tenía una puntería con la chancleta, mi mamá, me acuerdo. Hoy las chancletas de hoy son una babita, te pasan. Pero en esa época mi mamá tenía una puntería y te pegaban duro. Yo creo que venían con un hierro del 8 adentro de la bojota. No sé si a ustedes lo han pasado. Y mi mamá no era de escatimar recursos a la hora, te tiraba con lo que tenía. Así que si ibas a hacer una falta, que no tuviera cerca la escoba, mi mamá. Porque una vez fue así, creo que tuve 4 horas para despertarme. Bueno, entonces, cuando vamos, tenemos que ir con ese espíritu de mansedumbre y corregir a los hermanos para esto. Y con esto siempre sabiendo lo que decía recién, lo que va vuelve y lo que sembramos, cosechamos. En lo práctico, cuando estamos con un hermano así, supóngase que vamos con un hermano que ha cometido una falta y vamos, oramos al Señor y vamos y le pedimos que vamos y queremos restaurar al hermano. Fíjense en Mateo 18, ahí nos da una parte muy práctica de cómo tenemos que tratar con estos hermanos, o si yo soy el que está en falta alguna vez, cómo ustedes tendrían que tratar con mi vida. Mateo 18, versículo 15. Vamos a leer hasta el 20. Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Amén? Esta es la parte práctica. Primero que dice, anda, búscalo estando él y vos solos. El hecho de ir a buscarlo para estar sola muestra una actitud de amor y también de mansedumbre. Porque en vez de ir a atacarlo, acá dice que ve y háblale, estando tú y él solo. Esa es una actitud de amor y de mansedumbre. Y acá el versículo dice, si peca contra ti. Y ahí la cosa cambia. Porque una cosa es ver a un hermano que se está equivocando, que ha cometido alguna falta, pero a vos no te ha hecho nada, entonces vas. Pero cuando ya te tocó a vos la cosa, ahí se complica. Primero porque te dolió. Entonces tenés que sanar esa herida que te provocó. Tenés que deponer tu orgullo para decir, no, que venga él, no voy a ir yo. Tenés que vencer todas esas cosas recién para ir y poder hablarle. Y encima tenés que ir a hablarle con amor y con mansedumbre. Por eso se entiende fácil. Ahora a la hora de ponerlo por práctica se complica bastante. Y acá algo muy importante. Antes de ir, no puedo ir, bueno, si cometí una falta, listo, voy y me voy como restaurador. Antes de ir tengo que orar. Porque el Señor tiene que ser el que me envíe como instrumento para restaurar la vida de la persona. A veces con las mejores intenciones, si el Señor no me manda o voy con mis propias capacidades, puedo terminar haciendo peor de lo que está la cosa. Les voy a mostrar algo, a ver si me da la batería. Lo que es cuando uno quiere restaurar algo y la cosa no sale bien. A ver, se los voy a pasar ahí medio rapidito. Esta es una obra muy famosa que en su momento fue muy viral. El de este lado es la imagen original. Por el tema de la humedad se descompuso y alguien la quiso restaurar. Ahí lo voy pasando. Así quedó al lado de la izquierda, del
la derecha de ustedes, así quedó la obra. Fue muy famosa, estuvo en todos los noticieros. ¿Se ve? ¿Alcanzan a ver cómo quedó? Ni parecido a lo que está, ¿eh? Lo desfiguró. De hecho se llama ese homo, se llama la imagen. En vez de ser Jesucristo es ese homo le han puesto. ¿Lo tiene? Bueno, ¿cómo fue la cosa? Había una señora en la iglesia acá donde estaba este mural, el original, que se empezó a deteriorar la pintura por el efecto de la humedad en las paredes. Esta señora quiso restaurarla y no le fue muy bien. Y la cosa quedó así, bueno, fue muy viral, todo el mundo se reía y qué sé yo. Eso pasa cuando nosotros queremos ir con nuestras propias fuerzas a hacer algo. Yo no creo que la señora haya querido hacer algo así. Ella obviamente quiso volver, o sea, quiso pintar para que lo que estaba deteriorado volviera a la condición original. No le salió, para nada. Bueno, cuando nosotros vamos y queremos restaurar, o cualquier cosa que queramos hacer, como decía el Dani con los chicos, si lo querés hacer o lo que sea que quieras hacer en la obra del Señor, lo querés hacer con tus propias fuerzas sin depender de Dios, tarde o temprano lo terminamos haciendo peor que esto. Bueno, esto le pasó a esta señora. Lo bueno es que Dios tiene misericordia. Esta pintura fue el hazme reír, como se puede decir, se pasó por todos los noticieros, salió en todos los canales, fue motivo de meme en un montón de lados, pero Dios tiene misericordia. Y hizo las cosas, de lo que parecía tan malo, lo transformó en bueno. ¿Por qué? Fue tal la magnitud y lo viral que se hizo esto que empezó a ir gente al pueblito a ver la obra. Hoy en día pasan más de 11.000 personas solo para visitar esa obra. Se recaudan en algún momento hasta 40.000 euros. Recaudaban porque ya se hizo tan asistido que pusieron guías y todo lo demás. Bueno, con la plata que se recauda, se le paga a los guías, se mantiene ese lugar y encima se ayuda a un geriátrico donde la señora ahora está alojada ahí, digamos, pero se ayuda al geriátrico a mantenerlo y a sustentar a las personas que están ahí. ¿Eh? Fíjense, la señora esta no cobra nada, lo que le toca cobrar lo dona a un hospital. No solo por lo que se cobra ahí, sino porque ella cobra por los derechos de imagen que se usa de la obra que ella hizo. Entonces en todo el mundo, es más, ley que, vieron que para Halloween se ponen disfraces de qué sé yo, bueno, hay algunos disfraces que lo hacen con esa cara. Así que imagínense lo que cobra, porque por todo el mundo los derechos de imagen van a para esa señora. Ella lo dona a un hospital y no sé qué otros lugares. Entonces fíjense, ella quiso hacer algo por sus propias fuerzas, no le salió. ¿Eh? Pero después la cosa cambia y podemos decir, una bendición. Bueno, así pasa también muchas veces cuando nosotros metemos la pata, pero Dios tiene misericordia. Con esto no quiere decir, bueno, yo voy, total, si me sale mal, después el Señor se las arregla. No, porque entre medio sufren las personas. Esta señora, hasta que pasó todo esto, que ahora está juntando todo ese dinero y todas las obras de bien, todo el mundo se burló de ella. Y no es fácil que todo el mundo se burle de vos. Pero como ahora se ve en todo el mundo. Bueno, cuando nosotros vamos con nuestra propia fuerza y queremos hacer algo, le decimos, bueno, si no me sale bien, el Señor después va a tener misericordia. Sí, pero entre medio van a sufrir, tanto la persona que quiero yo restaurar como yo mismo, porque me voy a sentir mal. Entonces, lo importante es, si vamos a querer restaurar o ser un instrumento de Dios de restauración, pidamos la guía del Señor para todo lo que hagamos y vayamos dependiendo solamente de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, otra cosa que dice en Gálatas 6:1, si quieren volver. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurándole con espíritu de mansedumbre. Y en Mateo 18 decía que si alguien peca contra ti, ve, están tú y él solo, y repréndele. ¿Se acuerdan? Bueno, esto de reprender no quiere decir que voy a ser duro y lo voy a atacar, sino que quiere decir que le voy a llamar la atención sobre lo que está haciendo, con el objetivo de que él se dé cuenta. Así como Natán fue y le habló a David y él se dio cuenta, yo también tengo que ir con ese objetivo en mente. Decirle, Señor, se está equivocando, ayúdame a ser un instrumento para que él se dé cuenta, se vuelva a ti, te pida perdón, y si tiene que pedir perdón o restituir algo, que lo pueda hacer. No es cuestión de que por querer ser buenito, que eso también es un error, decir, bueno, está bien, sí, ya pasó, listo. No, hay que decir, las cosas son así, y a lo mejor te vas a tener que hacer esto o esto o esto, pero bueno, ir de parte de Dios y reprenderlo, o sea, hacerlo reflexionar. Dice que si te escucha, has ganado un hermano, o sea,
vas a tener un hermano agradecido de por vida con vos, porque te tomaste el tiempo para ir y visitarlo y tratar de que él fuera restaurado. Y si el día de mañana yo me equivoco, esto mismo va a pasar. Alguien va a venir, me va a querer reprender con un espíritu de amor y de mansedumbre. Si no te escucha, yo dije Gálatas 6, era Mateo 18 que teníamos que volver. Bueno, no está de más. Si no te escucha, hay que orar y buscar a otros 2 o 3 para que vayan y te acompañen y sean testigos de todo lo que se habla. Porque a veces puede pasar que yo voy y le digo a una persona, mira, me parece que le estás errando o estás errándole en esto, y el otro dice, no, pero para mí la cosa es así y el que está equivocado sos vos. Y ahí empezamos palabra versus palabra y no se llega a un acuerdo. Entonces uno tiene que orar primero para que Dios diga, che, me pareció que estaba mal, él me dijo que estaba bien, a ver si no soy yo el que estoy equivocado. Si Dios te da la confirmación de que vos estás bien y que la otra persona está equivocada, entonces orás para buscar a 2 o 3 personas. Y siempre es orando, para que el Señor te diga con quién tenés que ir, a quién tenés que buscar, quién te tiene que acompañar. Esto no me da libertad para el chisme, porque a veces decimos, ayúdame a orar por tal cosa, y ahí desparramamos todo lo que le está pasando al hermano. Sino que tenemos que orar para que el Señor nos ponga esa persona y junto con estas personas vamos y le hablamos. Y ahí para ayudarlo a recapacitar. Lo mismo para mí. A lo mejor alguien viene y me dice, che, estás errándole en esto, y yo le digo, no, para mí la cosa es así y estamos en eso. Pero si ya vienen 2 o 3 y te dicen lo mismo, decís, epa, puede ser que estén en razón, pero que todo el mundo esté equivocado, entonces te tiene que hacer recapacitar. Si no te escucha, no te escucha a vos ni con las otras personas, dice que lo tenés que decir a la iglesia. Para que entre todos se lo digamos. Y si no, bueno, ya tenerlo como gentil y publicano. Esto no quiere decir que no me escuchó a mí, no me escuchó con los testigos, no escucha a la iglesia, como que dice, bueno, ahora sí podemos chusmear del hermano, porque ya le podemos sacar el cuero. No, no es así. Sino que se pone en conocimiento de la iglesia para que todos estemos informados de lo que está pasando, que se agotaron todas las alternativas para hacerlo recapacitar, pero no para que lo tengamos, oh, míralo, sino para que estemos orando por la vida de esa persona, para que Dios le ayude a restaurarse a la condición anterior, y nosotros nos quedamos orando y esperando como el padre del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Para que en el momento que vuelva, no salgamos a decirle, ahora venís, ahora que te va mal, sino para decirle, qué bueno que has venido. Y ahí somos parte de esa restauración de Dios en el corazón de la persona. ¿Amén? El tema es que el pecado a veces nos lleva a ser obstinado y justificar lo que estamos haciendo. A veces me ha tocado a mí, a veces lo vemos en la vida de otras personas, que se te nubla de tal forma el pecado que por más que vengan 2, 3, la iglesia te venga a decir las cosas, no recapacitas. Y te golpeas y te vas dando vueltas contra la pared y no recapacitas. Y eso es porque ese pecado que impide la comunión con Dios no te deja ver claramente. Entonces, no tenemos que condenar al hermano, sino tener que tener misericordia. Porque muchas veces, por lo menos en mi caso, me ha pasado. De que me han dicho las cosas y hasta que no me golpeé o hasta que no me pasó algo que me hizo clic, me seguía equivocando. Entonces, yo tuve gente que con amor me trató y me tuvo paciencia. Bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo y una forma de agradecerle a Dios toda esa misericordia. Amén. Las bendiciones de poner en práctica Mateo 18. De ir, yo y él solo, él y yo solos, el burro por delante gira. Él y yo solo, ir con 2 o 3, o ir y decirlo a la iglesia, la cuestión de restaurarlo, fíjense. En el versículo 18, ¿qué dice Mateo? Mateo 18, versículo 18. Después de que hicimos todas las alternativas para tratar de hacer reflexionar al hermano, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Este pasaje tiene se podría hablar mucho de esto. Yo lo tomé por el lado de que si yo acá ayudo a desatar a un hermano de algo que lo tiene oprimido, en el cielo también se están desatando cosas a mi favor. Por el contrario, cuando yo le pongo un sobrepeso al hermano, lo quiero atar con algo, algún peso se viene sobre mi vida. Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, acá la bendición es desata y serás desatado. Ama y serás amado. Y así podemos conjugar muchos verbos. Otra vez os digo en el 19, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El hecho de ir a hablar con un hermano y que él recapacite, quiere decir que se pusieron de acuerdo, porque el hermano estaba cometiendo una falta, vos le dijiste que la cosa no era así, él recapacita, entonces te pones de acuerdo. Y acá dice que cuando te pones de acuerdo, ¿qué pasa?
todo lo que pidiéramos al Padre será hecho. Y uno ahí nomás piensa, listo, ahí pido el auto, pido la casa. No, fíjense, cuando uno está queriendo restaurar a un hermano y te pones de acuerdo, lo primero que va a ser hecho es lo que le pediste al Padre, que el hermano sea restaurado. ¿Mm? Eso es lo principal. Después lo demás era añadiduras de Dios, pero lo principal es que te pusiste de acuerdo, el hermano va a ser restaurado y se lo vamos a pedir al Padre juntos y va a ser hecho. ¿Mm? El hermano vuelve a su estado original y yo voy a tener la bendición de haber sido un instrumento en las manos de Dios. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Y para nosotros, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar? Que a donde estemos, la presencia de Dios esté con nosotros. Moisés ya lo decía cuando estaba en el desierto. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques para ningún lado. Entonces, el mayor valor, el mayor bien que nosotros podemos tener acá en la tierra es que la presencia de Dios esté todos los días con nosotros. Si yo soy de aquellas personas que cuando veo la falta de alguien, voy con una actitud de amor y de mansedumbre a tratar de restaurarlo y me tomo el trabajo de ir y estar con él solo, si no me escucha, de buscar a 2 o 3, eso quiere decir que yo tengo una presencia de Dios en mi vida. Porque hacer eso, significa que tengo una buena relación con Dios, que el fruto del Espíritu Santo se está desarrollando, por ende me puedo tomar el tiempo para tratar de ser un instrumento en las manos de Dios para restaurar al hermano. ¿Amén? Entonces, es el mayor bien que podemos tener aquí en la tierra. Si nos vamos a poner de acuerdo en algo, es que nos pongamos de acuerdo en orar para que la presencia de Dios esté a donde vayamos. ¿Amén? No es fácil, sobre todo cuando el hermano peca contra ti. Como le decía recién, hay que sanar la herida, a veces te queda esa bronca, esa cosa, que a veces parece que el corazón estuviera apretado como con una mano, no sé si te pasa, que cuando alguien te hace algo y no logras perdonarse, es como que hay algo que te aprieta el corazón y no te deja ser libre. Cuando vos logras sanar esa herida, ahí se abre la cosa y vos podés ser este instrumento en las manos de Dios. Y acá dice, si un hermano peca contra ti, una vez. Pero fíjense en Pedro, que siempre abría la boca, pobre Pedro, en el versículo 21 que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra ti? ¿Hasta 7? Jesús, ¿qué le dijo? No te dijo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Alguna vez pecaron contra vos 70 veces 7? ¿Un hermano? Si ya es difícil con una vez que te lo hagan, imagínate con 490 veces. Se complica. Imagínate, hay un hermano acá que él ya lo confesó en el grupo de varones, que hay una cosa que a él le molesta muchísimo, que es estar con los zapatos sucios. ¿Se acuerdan? Una cosa que le molesta. Imagínense que venga alguien y le pise los zapatos así. No sé, yo cuando era joven, no hace tanto, te compraba una zapatilla y venían los compañeros de trabajo y te la pisaban y te decían para que te dure. Y era una forma de bendecirte la zapatilla. Y yo andaba a los saltos, sobre todo cuando te compraba zapatillas blancas para que te duren un poco más. Imagínate así que los pise así. Y bueno, si el hermano vive medio cerca, se irá hasta allá y tratarán de arreglar las cosas. Pero si el hermano vive, no sé, allá en Cairo, donde vive la hermana Estela, ¿te imaginas esta persona 70 veces 7 yendo hasta allá? Un caminito va a armar. El presupuesto en el parque está gastado yendo a hablar con el hermano. Entonces, fíjense, la importancia de tener una buena comunión con el Señor para que esta palabra se vuelva realidad en nuestras vidas. No es fácil. Y a veces nos va a salir de que pudimos perdonar a uno, pero después nos va a costar. Solamente un obrar de Dios en la vida del hermano que ofende y en la vida del hermano que quiere ser un instrumento de restauración, solamente el obrar de Dios lo hace posible. ¿Amén? Amén. Y esto, bueno, volvemos a lo mismo. Si estás en alguna falta, ya no veamos al otro, pongámoslo en el lugar del otro. Si soy yo el que está cometiendo una falta, ¿cómo te gustaría que te trate? ¿Cómo te gustaría que fuera el proceso de restauración? ¿Con alguien que viene y te acusa todos los días? ¿O alguien que se viene, se pone al lado tuyo, toma unos mates, te ayuda a hacer el devocional, te ayuda a orar todos los días, hasta que el Señor pueda hacer la obra de restauración? ¿Cómo te gustaría que fuera? Bueno, de la forma que te gustaría que fuera, vos tendrías que ser con nosotros. A mí una vez me dijeron, dice, vos cuando invitás a una persona y le decidieron que a veces ponemos algo, bueno, ustedes traigan algo. ¿Cómo te gustaría que te traigan las cosas a vos? Por ejemplo, si te gusta tomar coca,
y querés que los hermanos le traigan coca, vos cuando vayas a un cumpleaños llevas la coca, aunque sea más cara que las otras gaseosas. Pero así como te gusta que te traten, uno trata. No quiere decir que uno tenga que llevar coca, si no te alcanza, bueno, llevas, pero lo importante es que vas. Pero lo importante es, así como te gusta que te traten, vos tenés que tratar a los otros. Y así es como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Dios, desde el principio, tiene un plan de restauración para todo el mundo, para todo el mundo. Bueno, ese plan de restauración es universal para todos, pero también Dios se toma el tiempo de hacer algo individual. Fíjense en Lucas 22, versículo 31. Ya vamos terminando. Lucas 22, 31. El pasaje es: Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Fíjense, el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. Había estado con él un montón de tiempo, pero llegó el momento lo iba a negar. Sin embargo, Jesús no le echa en cara eso, no le dice, porque vos me decís una cosa, sino que le dice, vos vas a ser zarandeado, pero yo estoy rogando para que tu fe no falte, para que cuando vuelvas, o sea, cuando Pedro sea restaurado a como estaba antes de negar al Señor Jesús, tú confirma a tus hermanos. Y de esto después lo vamos a ver porque en otro pasaje, ¿se acuerdan cuando estaba Jesús en la playa y los esperó con el pescadito y comieron? Y después se lo lleva aparte a Pedro y le hace las famosas 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Fíjense en eso, Jesús está ahí restaurando la vida de Pedro. Porque le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, bueno, entonces hace tal cosa. Pedro, ¿me amas? Sí, entonces anda y hace tal. Y era todo tarea con los hermanos, con la iglesia. Pedro, ¿me amas? Sí, y entonces, fíjense, así como Dios tiene un plan universal, tiene un plan individual con cada uno de nosotros. Lo tuvo con Pedro, lo tuvo con cada uno de los apóstoles, también lo tiene con nosotros. Amén. Y esto nos da un ejemplo también para que nosotros obremos de acuerdo a lo que el Señor hace. Entonces, que nosotros también nos tenemos que tomar el tiempo para ayudar a restaurar a las personas individualmente. Eso significa a veces tenés que ir a la casa, tenés que pasar un tiempo, a veces no a todo el mundo nos sobra tiempo, pero si Dios lo hace, nosotros también tenemos que hacerlo porque somos sus discípulos. Y también tiene un plan universal. Y eso lo vemos en Juan 3, 16. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? De tal manera... Exactamente, para que ninguno se pierda. ¿Se acuerdan que el hombre tenía una condición cuando estaba en Edén, cuando estaba en Adán? A raíz de las equivocaciones y del pecado, se apartaron. Pero ahí era el estado que tenía el hombre, o sea, que tenía Adán, era de una comunión permanente con Dios. Recuerdan que el Espíritu del Señor se paseaba por el Edén, Adán podía hablar con el Señor y todo lo demás. Bueno, lo que Dios busca es la restauración de todo el mundo, de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener esa misma comunión con el Señor aquí en la tierra y después allí en el cielo. Pero Dios siempre busca la restauración y nosotros como discípulos de Dios también tenemos que ser un instrumento en mano de Dios y buscar la restauración de los hermanos, si alguno ha fallado, se ha apartado, y también de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, para que sean restauradas, para que puedan tener una buena comunión con el Señor. Amén. Amén.